Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl, con alegría, con gozos que estamos nuevamente con todos ustedes y gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Te decimos que te podés comunicar con nosotros a través de los 3 medios que ya conoces, pero nos gusta simplemente repetirlos cada programa para que los tengas en mente. Buscanos en Facebook, en Nuestras Voces en el Desierto. De la misma manera, hacelo en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás en estos lugares, dale like, me gusta, compartir o share. Mismo cuando estás en YouTube, dale clic a la campanita que dice suscribirse para que puedas tener estos videos al instante. Y la otra forma que tenés para comunicarte con nosotros es a través de WhatsApp, el +1 801 499 1334. 3 medios que podés usar para hacernos llegar si te quedó alguna duda, algo que no entendiste de los programas anteriores, y con muchísimo gusto y la ayuda de nuestro Señor vamos a contestarte. Dos cositas que queremos aclarar antes de continuar con este programa, y es, primero, que como ya saben, porque lo hemos dicho con anticipación, no agotamos todas las propiedades que puedan tener las plantas o distintos elementos que presentamos en este programa, sino que traemos los más importantes y los que están comprobados científicamente. Y la otra cosa que quiero que tengas en mente es que estos son tratamientos naturales y los tratamientos naturales toman mucho más tiempo para verse los resultados que simplemente cuando tomamos una pastilla y ingresamos químicos a nuestro organismo. ¿Ok? Dicho todo esto, entonces vamos de lleno a ver cuál es el elemento que tenemos en esta oportunidad. Y te voy a decir algunos nombres a ver si tratás de darte cuenta de qué estoy hablando. Equiseto, cola de rata o 100 nudillos. Bueno, tal vez no lo ubicaste por ninguno de estos nombres porque habitualmente se la conoce más como cola de caballo. Es una planta originaria de Europa, conocida también como planta fósil o prehistórica porque se considera de que esta planta hace miles de años que está sobre nuestro planeta. Aparece básicamente o se encuentra básicamente en suelos húmedos, se recoge de mayo a septiembre, tiene tallos fértiles cortos de 10 a 25 centímetros y otros robustos, ¿verdad? Que estos son robustos y rojizos, y los infértiles que miden hasta 1 metro aproximadamente, que son verde pálido a amarronados, y estos son básicamente los que nosotros vamos a usar. Los otros no los usamos, usamos los que son infértiles, que son más largos, verde pálidos, y que como estás viendo en la foto, ahí tenemos los dos tipos de tallos. Aquellos que tienen como ese penachito son los fértiles, los que no vamos a usar, y los otros que ves como que está formado de distintos pedacitos de palito, esos sí son los que podemos usar para beneficio de nuestra salud. Riquísima en minerales, sobre todo sílice. También tiene potasio, calcio, hierro, rica en vitamina C, vitamina A. 100 gramos de esta planta solo tienen 4 calorías, o sea que no te va a afectar en nada lo que tenga que ver con tu dieta, ¿verdad? El aporte calórico. Hay 7 diferentes tipos de especies, pero cuidado que hay una que es tóxica. Nosotros la que tenemos que usar es la Equisetum arvense, porque la otra puede resultar tóxica. Así que cuidado. ¿Cómo sabes si estás eligiendo la que es correcta? Te sugiero entonces que vayas con fotos, ¿verdad? Hoy día las podés tener directamente en tu celular, así que no tenés que andar cargando ningún libro. Fotos y compares. Cuando veas la Equisetum arvetum, entonces ahí es la que sí vas a poder usar. Tiene un efecto remineralizante. Entonces, gracias a la alta cantidad de sílice que tiene, lo cual permite el mantenimiento de los huesos, los cartílagos y tendones, porque promueve la formación de elastina y de colágeno. Por esta razón también es muy buena para las arrugas y estrías en la piel y la flacidez mamaria. Así que es buenísima todo lo que tiene que ver en este aspecto. Y este efecto remineralizante también la es indicada para fracturas por descalcificación, osteoporosis y raquitismo, porque no solo está el efecto remineralizante debido al sílice, sino también a la vitamina C. Es un potente diurético, sirve para tratar infecciones del tracto urinario, reduce edemas, trata la litiasis renal y la gota. También la podemos usar en el tratamiento de úlceras varicosas, heridas, infecciones, abscesos y eczemas. Se caracteriza por ser hemostática, o sea, detiene el sangrado, y es ideal para todo tipo de hemorragias, como por ejemplo los sangrados de la nariz o epístasis y las gástricas, etc. También sirve para la artrosis, la conjuntivitis, es cicatrizante, antianémico, sobre todo en aquellas anemias que se dan como consecuencia de hemorragias, retarda el crecimiento neoplásico y la aparición de metástasis. Esto es importantísimo. También si sos de aquellos que está habitualmente cansado, te sirve muchísimo. Si tienes uñas frágiles,
Personas que están padeciendo por la arteriosclerosis, por el reumatismo, hacen bien en incorporarla a su dieta. ¿Cómo la vas a usar? Vas a hacer una decocción de 40 a 50 gramos de cola de caballo por litro de agua, la hervís por 10 minutos en fuego lento y se puede tomar de 3 a 5 tazas por día. También puedes usar el jugo fresco de la planta, 3 cucharadas con cada comida. Como compresas, para eso vas a hacer una decocción de 100 a 150 gramos por litro de agua y la vas a hervir 10 minutos a fuego lento, pero ahora lo que vas a hacer la vas a aplicar localmente. Entonces vas a poder tomar una toalla, un paño limpio, ¿verdad? Lo humedeces, lo mojas bien en esa decocción, lo escurrís y te lo vas aplicando, sobre todo para cuando son úlceras varicosas y problemas externos. Esta es la forma de aplicarlo. Si hay un sangrado de la nariz, entonces lo que hacemos es colocamos una torunda en la decocción y la introducimos en la nariz y se termina en sangrado nasal. El tratamiento para cualquier afección que lo vayas a usar no puede durar más de 4 semanas. ¿Por qué? Porque puede resultar tóxica. Así que un máximo de 4 semanas y hay que descansar el organismo. La otra cosa es no excedas la dosis. Yo te dije que son de 3 a 5 tazas por día, ¿verdad? Cuando lo vamos a consumir en forma interna y no se puede exceder de eso. ¿Está claro? La otra cosa que es importante es que tengamos precaución. Si hay personas que van a usar esta planta, pero están tomando diuréticos, están tomando medicamentos para la presión arterial elevada, cuidado porque reduce la eficacia y por otro lado también, como es un potente diurético, puede potenciar efectos secundarios muy pero muy graves. Si son pacientes que están tomando medicación contra el SIDA, reduce la eficacia de los mismos. Si están tomando medicación hipoglucemiante, o sea que baja el azúcar en la sangre, cuidado porque la cola de caballo baja los niveles de azúcar en la sangre. Entonces podemos estar sumando dos cosas. Además, el otro problema que tiene si hay personas que están tomando medicación que aporta litio. Mucho cuidado porque ahora con el uso de la cola de caballo de forma concomitante con ese tipo de medicación lo que vamos a hacer es que el cuerpo empiece a acumular el litio, lo cual se torna en muy peligroso. También les decía, como es un fuerte diurético, cuidado también por la eliminación de potasio, ¿ok? Cuando tomamos esta planta con otras plantas, de cuáles tenemos que cuidarnos de no combinarlo con la nuez de betel, con el ginseng, el ajo, los arándanos y la levadura de cerveza, porque todo potencia su accionar. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podemos tener como consecuencia del uso de esta planta? Bueno, alteraciones en el potasio, alteraciones de la glucemia o del azúcar en sangre. Por favor, las embarazadas y las que estén dando de mamar, consultar al médico, y si no pueden consultar al médico por el motivo que sea, absténganse de usarla. No se debe dar a los niños y si son alcohólicos tampoco puede tomarla. De la misma manera, si es alérgico a la zanahoria o a la nicotina, por favor absténgase de usar la cola de caballo. Y si usted sufre de problemas cardíacos, consulte a su médico antes de consumirla. También si sufre de gastritis, absténgase del uso de esta planta. O sea, todo con moderación, todo con cuidado. Si hay alguna duda, por favor consulte con su médico antes de hacer uso de esta o de cualquier otra de las plantas que hemos estado mencionando en este programa, porque lo que queremos es que usted tenga mejor salud y no que suceda lo contrario. ¿Ok? Vamos a ver qué tesoritos trae el baúl en esta oportunidad relacionada no tanto directamente porque esta planta no la menciona la Biblia, la cola de caballo, pero sí menciona al caballo. Así que vamos a tomarnos de esa partecita y ver qué nos trae el baúl. Y dice así, el tesorito se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 21 y el versículo 31, y dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Un hermoso versículo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y vamos a ver mi autora favorita, que es el segundo tesorito del baúl, que nos dice también. Y dice, se ganan nuevos honores a medida que los cristianos, congregándose en derredor del estandarte de su Redentor, salen a pelear la buena batalla de la fe. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes y creyentes hijos de Dios. Y cuando el ejército de obreros canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo. Entonces, hoy te queremos decir, alístate para las batallas que tienes que enfrentar día a día, así como se alista el caballo. Pero recuerda poner a Dios en absolutamente
cada cosa que tú vayas a hacer, porque la victoria solo Dios es el que la da. Y qué mejor cosa que enfrentar las batallas sabiendo, ¿verdad?, que debemos de reunirnos en derredor de nuestro Redentor, del estandarte de nuestro Redentor para pelear esas batallas y todavía cantarle alabanzas porque Él ya nos ha asegurado la victoria. Él la conquistó por nosotros en la cruz y está deseoso de que tú la tengas, yo la tenga y que todos la podamos tener. Solo depende de que le dejemos hacer su obra en nosotros. Vamos a terminar ahora con una oración como lo hacemos en cada programa. Te invito a que participes de la misma. Gracias, querido Padre, una vez más por haber puesto este elemento al alcance de nuestra mano a través de la naturaleza. Señor, ayúdenos para que podamos realmente tomar toda la parte beneficiosa del uso de esta planta con moderación, con cuidado, tomando las precauciones debidas. Señor, ayúdenos a ser sabios en esto. Y Padre querido, también ayúdenos a ser sabios porque al pelear las batallas que enfrentamos todos los días de cualquier índole, ya sea el aspecto religioso, el aspecto financiero, familiar o lo que sea, Padre, que podamos primero ponerlo a usted y usted como el gran comandante en jefe, Señor, guíe nuestra vida y nosotros vayamos tras sus pisadas, sabiendo, Señor, como dice el libro de Proverbios, que el caballo se alista, de la misma manera debemos alistarnos nosotros, Padre. Ayúdenos para hacerlo, pero también a reconocer que la victoria viene solo de su mano. Gracias desde ya por ello, Señor, y permítanos en este día tener la victoria que tanto necesitamos, sobre todo sobre las debilidades y pecados que aún están en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por esto. Amén, amén y amén. Y a ti te agradecemos por haber estado con nosotros una oportunidad más y te invitamos para la próxima, el miércoles, cuando te digamos nuevamente bienvenidos a un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.